Lo miraron con lástima. Un padre soltero trabajando turnos dobles en el almacén solo para pagar las facturas médicas de su hija. Sus manos estaban callosas. Ásperas, de esas manos que levantan cajas, no bisturíes. Pero hace 3 años, esas mismas manos realizaron cirugías que otros médicos consideraban imposibles. El doctor Cole Barrett, neurólogo, uno de los mejores del país. Luego se marchó. Nadie supo por qué. Esa noche, en el centro de rehabilitación, la vio. Verónica Ayes, directora ejecutiva, de 32 años, confinada a una silla de ruedas tras un accidente que dejó perplejos a los mejores especialistas. Observó su historial clínico desde el otro lado de la sala. Sus ojos entrenados detectaron lo que decenas de médicos habían pasado por alto. Se acercó con cuidado, ofreciéndole ayuda. Ella lo miró con furia gélida. ¿Quién eres? ¿Otro aspirante a Salvador? Su voz cortó como el hielo. He visto a los mejores neurólogos del país. Todos fracasaron. ¿Qué te hace pensar que un trabajador de almacén puede hacer lo que ellos no pudieron? Ella giró su silla de ruedas. Él permaneció allí en silencio porque sabía exactamente lo que ningún médico podía ver. Y esta noche, todo cambiaría. Las luces fluorescentes zumbaban en la sala de espera del centro de rehabilitación. Cole Barrett estaba sentado en una silla de plástico que había visto mejores tiempos, con sus botas de trabajo aún cubiertas de polvo del almacén. Su hija Iris estaba sentada a su lado, con sus pequeños dedos trazando dibujos en un libro para colorear. Tenía 9 años, con los oscuros rizos de su madre y una sonrisa que podía romperle el corazón y sanarlo al mismo tiempo. La afección neurológica con la que había nacido requería revisiones trimestrales. Cada una de ellas un recordatorio de la vida que Cole había dejado atrás. Mantenía la cabeza gacha, los hombros encogidos, haciéndose pequeño. 3 años de trabajo manual habían cambiado su cuerpo, pero fue la culpa lo que realmente lo transformó. La bata blanca parecía de otra vida. El quirófano, el respeto en los ojos de sus colegas cuando caminaba por los pasillos del hospital. El doctor Cole Barrett, el neurólogo capaz de diagnosticar lo imposible, que veía patrones donde otros veían caos. Entonces llegó la noche, que lo destrozó todo. Su esposa se desplomó en el suelo de la cocina, un aneurisma cerebral, repentino y catastrófico. Su colega no lo había detectado durante su revisión rutinaria 2 semanas antes. Cole había estado allí, había revisado las tomografías él mismo, había confiado en la evaluación de su amigo. Para cuando la llevaron al hospital, ya era demasiado tarde. La culpa no era racional. Lo sabía, pero saberlo no hacía que doliera menos. Abandonó la medicina al día siguiente de su funeral, incapaz de enfrentarse a otro paciente, otra tomografía, otro momento en el que un detalle pasado por alto pudiera costarle todo a alguien. El trabajo en el almacén surgió gracias a un amigo que no hizo preguntas. El reparto llenaba. Las horas de la noche cuando el sueño no llegaba. E Iris se convirtió en su mundo entero. Lo único que le impedía ahogarse por completo. «Papá, ¿podemos comer helado después?», le preguntó Iris con señas, moviendo las manos con una facilidad casi ensayada. Él sonrió y le devolvió el gesto. «Tal vez si te portas bien con el médico», dijo ella con una sonrisa, volviendo a su libro para colorear. Cole miró su reloj. 15 minutos más. Podía soportar 15 minutos más sentado en un lugar que olía a antiséptico y sueños rotos. Fue entonces cuando lo oyó. Una voz, aguda por la frustración, que rompió el murmullo de la sala de espera. Dije, se acabó. No más sesiones. No más terapeutas diciéndome que visualice el movimiento o que piense en positivo. Han pasado 8 meses. Si no ha funcionado hasta ahora, nunca lo hará. La cabeza de Cole se alzó instintivamente a través del cristal que separaba la sala de espera de la zona de terapia. Pudo verla. Una mujer en silla de ruedas, probablemente de unos 30 años.
con rasgos afilados y el cansancio grabado en cada línea de su rostro. Llevaba un traje de negocios caro, de esos que hablan de salas de juntas y comidas de negocios. Pero fueron sus ojos los que le llamaron la atención. No solo estaban enfadados. Estaban derrotados. Una fisioterapeuta estaba cerca, con una carpeta en la mano y una expresión profesionalmente comprensiva. Señorita Hayes, entiendo su frustración, pero la constancia es clave en la rehabilitación. El doctor Morrison cree en muchas cosas. La mujer lo interrumpió. 6 especialistas diferentes, docenas de tratamientos, fisioterapia, experimentales, medicamentos, todos tan seguros de saber que funcionaría. Y, aquí estoy, exactamente donde empecé. Cole se encontró de pie, acercándose al cristal sin pensarlo. Sobre la mesa, junto a la silla de ruedas de la mujer, vio historiales médicos, informes de imagen. Desperdigados. Sus ojos, entrenados por años de análisis de casos complejos, comenzaron a catalogar detalles automáticamente. El ángulo de su pierna, la forma en que sus manos se aferraban a los brazos de la silla de ruedas, el temblor en su pie izquierdo que probablemente ni siquiera notaba, y allí, en la imagen superior visible desde donde estaba, algo que le cortó la respiración. La imagen de la columna mostraba daño. Sí, pero el patrón era incorrecto. La terapia. Ella seguía hablando, pero la mujer la interrumpió con un gesto brusco. Aprecio tu dedicación, pero ya no voy a perder más tiempo ni dinero. Envíenme la factura final a mí. Consultorio. Se dirigió a la salida en su silla de ruedas, moviéndose con una eficiencia casi ensayada, pero con una frustración evidente. Cole sabía que debía volver a sentarse, ocuparse de sus propios asuntos, recordar que ya no era médico, que no tenía derecho a interferir. Pero sus pies lo impulsaron hacia adelante de todos modos. Disculpe, dijo, con la voz ronca por la falta de uso. La mujer se detuvo y se giró. De cerca, pudo ver las finas líneas de dolor alrededor de sus ojos. La forma en que se mantenía erguida, con un control rígido. ¿Puedo ayudarle? Su tono sugería que lo dudaba mucho. Cole tragó saliva. No pude evitar fijarme en sus informes. Creo que usted lo cree. Ella rió, pero no había humor en su risa. No pudo evitar fijarse en mi información médica privada. ¿Y ahora cree que tiene opiniones al respecto? La terapeuta se acercó, protectora. Señor, confidencialidad del paciente. Sé lo que vi, interrumpió Cole, dejando que su antigua autoridad se colara en su voz antes de que pudiera evitarlo. El patrón de imágenes. No es compatible con un traumatismo raquimedular puro. ¿Alguien lo ha considerado? ¿Quién eres? Exigió Verónica Hayes, entrecerrando los ojos. Lo examinó de arriba a abajo con una sola mirada. Botas de trabajo, vaqueros desgastados, la placa con su nombre aún prendida al bolsillo de la camisa. Almacén Barrett. Otro aspirante a Salvador. Su voz cortó como el hielo. Déjame adivinar. ¿Has leído algunos artículos en Internet? ¿Has visto algunas series médicas? Ahora, ¿crees que entiendes lo que docenas de especialistas con títulos y décadas de experiencia pasaron por alto? Cole sintió las palabras como golpes físicos porque no estaba del todo equivocada. ¿Qué derecho tenía él? He visto a los mejores neurólogos del país, continuó Verónica, alzando la voz. Johns Hopkins, la Clínica Mayo. Todos fracasaron. Todos y cada uno de ellos. ¿Qué te hace pensar que un trabajador de almacén puede hacer lo que ellos no pudieron? La terapeuta estaba llamando. A seguridad. Cole los vio acercarse con el rabillo del ojo. Tenía segundos. Porque yo era uno de ellos, dijo en voz baja. ¿Uno de qué? Un neurólogo. Uno de los mejores. La miró a los ojos, vio la incredulidad reflejada en ellos. Hice lo que se pierden porque pasé 15 años estudiando casos exactamente como el suyo.
Verónica lo miró fijamente durante un largo rato. Luego volvió a reír, con ese mismo tono amargo. Un neurólogo que trabaja en un almacén. Me perdonarás si no me parece muy creíble. Giró su silla de ruedas con decisión. Seguridad, por favor, acompañen a este hombre de vuelta a la sala de espera. Cole se quedó allí de pie mientras unas manos le sujetaban los brazos con suavidad pero con firmeza. Observó cómo Verónica se dirigía a la salida, con la espalda rígida por la ira y el dolor, y no dijo nada más. Porque, ¿qué podía decir? Que había abandonado la medicina porque no había podido salvar a la persona que más le importaba. Que veía en sus ojos la misma desesperanza que había sentido cada día durante 3 años. Que reconocía el patrón neurológico en sus escáneres porque había escrito artículos sobre ello cuando creía que la medicina podía curarlo todo. Seguridad lo acompañó de vuelta a su asiento. Iris levantó la vista de su libro para colorear. Preocupada. ¿Estás bien, papá? Él asintió y respondió con señas. Estoy bien, cariño. Pero no estaba bien porque, al otro lado de la sala, a través del cristal, había visto algo que no lo dejaba en paz. Había visto a una mujer que había perdido la esperanza y había visto historiales médicos que le decían que no tenía por qué haberlo hecho. La cita con el médico de Iris pasó como un borrón. Cole siguió el protocolo, asintiendo en los momentos adecuados, haciendo las preguntas pertinentes. Pero su mente estaba en otra parte. En imágenes de la columna que mostraban traumatismos en los lugares equivocados. En un patrón de desconexión neurológica que se hacía pasar por daño físico. En un director ejecutivo en silla de ruedas al que el mismo sistema médico del que una vez formó parte le había fallado. Esa noche, después de que Iris se durmiera, Cole se sentó a la mesa de la cocina con su portátil. Se dijo a sí mismo que solo tenía curiosidad, que solo estaba comprobando algo, que solo estaba viendo. Sí, sus instintos eran correctos. Pero 3 horas después, rodeado de copias impresas de revistas médicas y artículos de investigación, supo la verdad. Tenía razón. Verónica Hayes no tenía daño en la médula espinal. Al menos no del tipo que sus médicos creían. Lo que tenía era una desconexión neurológica, una interrupción en la vía de comunicación entre su cerebro y la parte inferior de su cuerpo. El traumatismo espinal era real, pero secundario, una cortina de humo que había llevado a todos los especialistas a centrarse en el protocolo de tratamiento equivocado. Era tratable, difícil, requería una combinación específica de terapia neurológica y reentrenamiento de la vía nerviosa, pero tratable. A Cole le temblaban las manos mientras leía la investigación. Esta era su especialidad, los casos raros, los que se escapaban a los diagnósticos. Había publicado artículos sobre esta misma afección, había tratado con éxito a 2 pacientes con presentaciones similares, y Verónica Hayes no tenía ni idea. Había perdido la esperanza porque nadie, en 30 segundos, había visto lo que había detectado. No pudo conciliar el sueño esa noche, ni la siguiente. Al tercer día, Cole ya estaba tramando un plan. Un plan terrible, probablemente estúpido, que le obligaría a enfrentarse a todo aquello de lo que había estado huyendo. Pero primero, necesitaba volver a ver esos gráficos. Necesitaba confirmar lo que había visto. El centro de rehabilitación se convirtió en su involuntario cómplice. El médico de Iris había ordenado una monitorización adicional, lo que significaba citas más frecuentes. Cole empezó a llegar temprano, a quedarse hasta tarde, a familiarizarse con los ritmos del centro, los cambios de turno, los momentos en que las salas de terapia estaban vacías. Nunca pretendió convertirse en una sombra, pero eso era lo que era. Presente, pero invisible, observando desde las esquinas y a través de las puertas. Aprendió el horario de Verónica, martes y jueves a las 4, aunque ella ya no asistía a terapia. Acababa de reunirse con el Dr. Morrison, su médico de cabecera, para recibir actualizaciones sobre su estado, que nunca cambiaban.
Cole la vio llegar en un coche particular, vio cómo su asistente la ayudaba a entrar, observó la máscara de competencia profesional que llevaba como una armadura, y la vio resquebrajarse cuando creía que nadie la miraba. El momento en que se quedó sola en la sala de consulta antes de que llegara el doctor Morrison. La forma en que se le caían los hombros. La forma en que apretaba las palmas de las manos contra los muslos, como si intentara que reaccionaran. La expresión de una pérdida tan profunda que dolía presenciarla. Se vio reflejado en ella, la persona que había sido 3 años atrás, apretando las manos contra las barandillas de la cama de hospital de su esposa, deseando que despertara. Ambos atrapados en la traición del cuerpo. Ambos abandonados por la esperanza. 2 semanas después de su primer encuentro, Cole dio el paso. El centro cerraba a las 7, pero la sala de archivos médicos permanecía abierta hasta las 8 para los médicos que terminaban el papeleo pendiente. El amigo de Cole del almacén, el que le había conseguido el trabajo, tenía un hermano que trabajaba en la red hospitalaria. Un favor le consiguió un código de acceso temporal. Cole se dijo que solo echaría un vistazo, que confirmaría su diagnóstico. Luego encontraría la manera de hacer llegar la información a los médicos de Verónica por los cauces oficiales. Pero en el momento en que consultó su historial médico completo, supo que los cauces oficiales no habían funcionado y que nunca funcionarían, porque los especialistas ya habían tomado sus decisiones y establecido sus protocolos. Y una vez que el sistema médico se decidía por un diagnóstico, cambiar de rumbo era como maniobrar un portaaviones. Las imágenes lo confirmaron todo. 8 meses de deterioro. No por daño en la columna, sino por atrofia neurológica. Su cerebro estaba olvidando cómo comunicarse con sus piernas porque nadie le estaba enseñando a recordarlo. Cada día que pasaba dificultaba la recuperación. En 6 meses más, las vías neuronales podrían estar dañadas irreparablemente. Las manos de Cole se movían sobre el teclado, buscando información, comparando sus medicamentos, revisando sus registros de terapia. Era como retroceder en el tiempo. Su mente funcionaba como antes, conectando patrones, viendo la arquitectura invisible del sistema nervioso. Por primera vez en 3 años. Se sentía el mismo, y eso lo aterrorizaba. ¿Puedo ayudarle? La voz lo sobresaltó. Su mano golpeó el teclado y se abrieron varias ventanas. Giró en la silla y vio a una mujer mayor, con bata quirúrgica de pie en la puerta. Su placa decía, Ruth, enfermera jefe. Su expresión era de sospecha, pero no hostil. Yo solo. Empezó Cole, pero se detuvo. ¿Qué podría decir? Los ojos de Ruth se desviaron de él a la pantalla del ordenador, leyendo. El nombre de Verónica Hayes en el expediente de la paciente. La comprensión iluminó su rostro. Usted es el hombre de la sala de espera, el que sacó seguridad. No era una pregunta. Cole asintió lentamente. No debería estar aquí. Lo sé. Me voy. Espera. Ruth entró en la habitación, dejando que la puerta se cerrara tras ella. Observó a Cole durante un largo rato. Dijiste que eras neurólogo. En pasado. Pero, sigues reconociendo un diagnóstico erróneo cuando lo ves. No era una pregunta, pero Cole respondió de todos modos. Sí. Ruth se acercó al ordenador, revisando el expediente de Verónica. Su expresión se ensombreció. He sido su enfermera principal. Durante 6 meses. Una chica dulce bajo toda esa coraza. Verla rendirse ha sido. Su voz se apagó, negando con la cabeza. ¿Qué viste que los especialistas no vieron? Cole dudó. Entonces, al ver la genuina preocupación en los ojos de Ruth, y dado que había permanecido en silencio demasiado tiempo, le explicó las anomalías en las imágenes. La desconexión neurológica, el protocolo de tratamiento que podría funcionar si se implementaba correctamente. Ruth escuchó, haciendo preguntas incisivas que demostraban su experiencia en medicina, capaz de reconocer la verdad cuando la oía. Cuando Cole terminó, se quedó callada un momento.
Tienes que decírselo a la doctora. Morrison dijo finalmente. Lo intenté. Verónica Hayes. Dejó claro que no quiere saber nada de mí. Pues inténtalo con más ahínco. La voz de Ruth era firme porque esa chica tiene programada una cirugía experimental de columna en 3 semanas. Alto riesgo, baja tasa de éxito. La doctora Morrison está en contra, pero ella, decidida, dijo que si así tenía que vivir, bien podía intentarlo una última vez, aunque le costara la vida. Las palabras impactaron a Cole como un golpe físico. Una cirugía experimental para una enfermedad que no tenía. Un procedimiento que podría dejarla peor de lo que estaba o muerta. No puedo, dijo, pero las palabras sonaban vacías. Ya no soy médico. No tengo autoridad, no tengo credenciales. No, tienes ojos, interrumpió Ruth, y cerebro. Y por lo que acabo de oír, la habilidad para salvarle la vida a esa chica. Lo miró fijamente, con una mirada que le recordó a todos los mentores que alguna vez lo habían impulsado a ser mejor. La pregunta es, ¿tienes el valor? Lo dejó solo con la pregunta. Con los archivos médicos de Verónica Hayes brillando en la pantalla, con el peso de 3 años de huida sobre sus hombros, Cole se quedó sentado hasta que las luces se atenuaron automáticamente para el modo nocturno. Luego cerró los archivos, cerró sesión y se fue a casa con su hija, que dormía. Pero la pregunta de Ruth lo perseguía. Y 3 días después, cuando Iris tenía otra cita, Cole no se sentó en la sala de espera. Fue directamente al consultorio del Dr. Morrison. La conversación no fue bien. El Dr. Morrison fue profesional, pero desdeñoso. Claramente, veía a Cole exactamente como Verónica lo había llamado, un aspirante a salvador con delirios de grandeza. El uniforme de almacén no ayudaba. Tampoco la incapacidad de Cole para presentar sus credenciales o explicar por qué un neurólogo trabajaba en labores manuales. Agradezco su preocupación, dijo el Dr. Morrison en un tono que sugería lo contrario. Pero el caso de la señora Hayes ha sido revisado por las mentes más brillantes de la neurología. Le aseguro que no hemos pasado nada por alto. Con todo respeto, Dr. Morrison, sí que lo han hecho. Cole sacó los artículos de investigación que había impreso, subrayado y anotado. Este patrón de daño nervioso, combinado con la ubicación específica de la lesión y la progresión de sus síntomas. No tengo tiempo para esto. El Dr. Morrison se puso de pie, dejando claro que la conversación había terminado. Si continúa acosando a mi personal para que tengan paciencia, tendré que presentar una queja formal. Cole salió del consultorio sintiéndose abrumado por el fracaso. Había intentado los cauces adecuados. Había hecho todo lo que pudo. Ahora necesitaba aceptar que algunas personas no podían salvarse, que algunas batallas no le correspondían a él. Librar. Aguantó 3 días antes de regresar al centro de rehabilitación. Aguantó 4 días antes de empezar a dejar revistas médicas en lugares estratégicos, donde Verónica pudiera verlas. Artículos sobre desconexión neurológica, estudios de casos de tratamientos exitosos. Trabajos de investigación con su nombre de su vida anterior. Nunca se dirigió a ella directamente, nunca habló con ella, pero se aseguró de que la información estuviera ahí. Si ella la vio, sí, le importó, no tenía ni idea. Hasta el martes por la noche, cuando todo cambió. Cole se marchaba, con Iris dirigiéndose a la salida, cuando oyó gritos provenientes del ala de terapia. El personal corrió. Alguien llamó al Dr. Morrison. Rápido. Y entre el caos, Cole oyó una voz que reconoció. Verónica Hayes, gritando de dolor. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera detenerlo. Cole tomó a Iris en brazos. La dejó con Ruth, que había aparecido en el pasillo, y corrió hacia el alboroto. La escena era caótica. Verónica estaba en su silla de ruedas, con el cuerpo rígido y el rostro contorsionado por la agonía.
Un ataque de dolor neuropático. Cole lo reconoció de inmediato. Grave, del tipo que podría causar daño permanente si no se trata correctamente. 2 enfermeras intentaban ayudar, pero era evidente que no sabían qué hacer. ¿Dónde está el doctor Morrison?, gritó una. No contesta el busca. Llamen a emergencias. No hay tiempo, dijo Cole, entrando en la habitación. Las enfermeras se giraron sobresaltadas. Una intentó bloquearle el paso. Señor, no puede. Está sufriendo una crisis neurológica, dijo Cole, con la voz autoritaria propia de un quirófano. Si no intervenimos ahora, el daño nervioso será permanente. Puedo ayudarla. Usted no es médico, protestó la enfermera. Pero había incertidumbre en su voz porque Verónica seguía gritando, su cuerpo convulsionándose de dolor, un dolor que ninguna cantidad de medicamentos podía aliviar con la suficiente rapidez. Yo era médico, dijo Cole, mirándola a los ojos. Neurólogo, de los mejores. Y ahora mismo, soy su única esperanza. El tiempo pareció detenerse. La enfermera miró a Verónica, a Cole, a su colega, que asentía lentamente. Déjenlo intentarlo, dijo Ruth desde la puerta. Había aparecido con Iris todavía en brazos, con los ojos de la niña muy abiertos por la preocupación. ¿Qué necesita?, preguntó Ruth. La formación de Cole se activó. Dio instrucciones rápidas, posicionamiento, puntos de presión, movimientos específicos que interrumpirían el circuito de retroalimentación neurológica que causaba la crisis. Sus manos, callosas por el trabajo en el almacén, pero aún con la precisión de su formación quirúrgica, se movían con la confianza propia de la práctica. Encontró el grupo nervioso principal en la base de la columna de Verónica, aplicó presión justo donde era necesario, guió a las enfermeras para que sostuvieran su cuerpo en la posición precisa requerida, poco a poco, gradualmente. Los gritos cesaron. El cuerpo de Verónica se relajó. Su respiración, que había sido agitada y entrecortada, comenzó a regularse. Y entonces, en el repentino silencio de la habitación, jadeó. Puedo sentirlas, susurró. Mis piernas. Puedo sentir mis piernas. La habitación quedó en silencio. Verónica miró hacia abajo, a la parte inferior de su cuerpo, y luego a Cole. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. Tú, el hombre de la sala de espera. El doctor Cole Barrett, dijo en voz baja. Aunque no he usado ese título en 3 años. El doctor Barrett, susurró una de las enfermeras. ¿El doctor Barrett? ¿El qué? Se interrumpió, pero Cole sabía lo que iba a decir. El que se marchó. El que abandonó su consulta después de la muerte de su esposa. El legendario neurólogo que desapareció. La expresión de Verónica pasó por una mezcla de sorpresa, confusión, ira y algo más. Algo parecido a la esperanza. Frágil y aterrada. ¿De verdad eres médico?, dijo ella. No era una pregunta. Era una afirmación cargada de emociones complejas. ¿Corrigieron a Cole? No he ejercido en 3 años. No tengo licencia, ni privilegios hospitalarios, ni derecho a haberte tocado hace un momento. Salvo que la alternativa era verte sufrir un daño nervioso permanente. Pero tú sabías exactamente qué hacer. Las manos de Verónica temblaban mientras las presionaba contra sus muslos. Todavía puedo sentirlo. La sensación se desvanece, pero estaba ahí. Por primera vez en 8 meses, pude sentir mis piernas. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste lo que ningún otro médico pudo? Cole acercó una silla y se sentó a su altura. La sala se había llenado de más personal. El doctor Morrison se abría paso entre la multitud, pero Cole los ignoró a todos. Porque han estado tratando la afección equivocada, dijo con suavidad. Su médula espinal no es el problema principal.
Es una desconexión neurológica. Su cerebro perdió la comunicación con la parte inferior de su cuerpo. El traumatismo espinal fue secundario, pero todos se centraron en él porque eso era lo que mostraban las exploraciones. Pasaron por alto el verdadero problema. Eso es imposible, interrumpió el doctor Morrison. Hemos realizado un estudio exhaustivo. Usted realizó un análisis espinal exhaustivo, interrumpió Cole, finalmente mirando al otro médico. ¿Pero realizó un mapeo completo de las vías neurológicas? ¿Comprobó si existía el síndrome de desconexión? ¿Consideró que el traumatismo podría haber interrumpido la señalización nerviosa sin destruir el tejido nervioso? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Cole se volvió hacia Verónica. La técnica que acabo de usar se llama reinicio neurológico. Interrumpe el circuito de retroalimentación del dolor y restablece temporalmente la comunicación entre su cerebro y sus piernas. Por eso sintió la sensación. La vía sigue ahí. Simplemente está inactiva. Pero el especialista dijo que los especialistas hicieron una suposición basada en las imágenes iniciales, dijo Cole. Una vez establecido un diagnóstico en el sistema médico, cambiar de rumbo se vuelve casi imposible. Después de eso, todos trataban el diagnóstico, no al paciente. Verónica lo miró fijamente durante un largo rato. ¿Por qué no dijiste nada hace 3 semanas, cuando intentaste decírmelo por primera vez? Sí lo hice. Me echaste. La sonrisa de Cole era triste. Lo cual era totalmente tu derecho. Yo era una extraña haciendo afirmaciones sobre tu estado de salud. No tenías motivos para confiar en mí. Pero no te rendiste. Señaló la habitación. Ruth me habló de las revistas, de los artículos que seguían apareciendo. Creí que negó con la cabeza. Me pareció cruel. Alguien ofreciéndome falsas esperanzas. No eran falsas esperanzas, dijo Cole, en voz baja. Es real. Tu afección es tratable. Difícil, requiere meses. De terapia neurológica específica y reeducación nerviosa, pero tratable. Sí. ¿Te hubiera sometido a esa cirugía experimental? No terminó la frase. No hacía falta. El rostro de Verónica palideció. Habría sido el tratamiento equivocado para la afección equivocada, concluyó. Podría haberme matado. O empeorar las cosas significativamente, confirmó Cole. El doctor Morrison se aclaró la garganta. Doctor Barrett, estas son afirmaciones serias. Si sugiere que todos hemos pasado por alto un diagnóstico fundamental, no lo sugiero, dijo Cole, poniéndose de pie. Se lo digo, y puedo probarlo. Mapeo completo de las vías neurológicas, pruebas específicas de conducción nerviosa. Las imágenes están ahí si se sabe qué buscar. He visto esta afección 2 veces. Traté con éxito a ambos pacientes. ¿Dónde? Preguntó el doctor Morrison. ¿En qué institución? En el Hospital General de Massachusetts. Hace 7 y 9 años. Puedo proporcionar los expedientes si es necesario. Cole sostuvo la mirada del otro médico. Sé lo que vi. Sé lo que necesita la señora Hayes. La pregunta es si alguien está dispuesto a escuchar. La sala se llenó de murmullos. Médicos y enfermeras debatían, preguntaban, algunos creyendo, y otros escépticos. Pero Cole solo tenía ojos para Verónica. Ella estaba sentada en su silla de ruedas, con las manos aún apretadas contra sus piernas, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas audible entre el ruido. ¿Por qué te importa? No me conoces. Abandonaste la medicina. ¿Por qué arriesgarte? ¿Volver por una desconocida que te trató fatal? Cole pensó en su esposa, en la culpa que había cargado. En 3 años huyendo de lo único que se le daba bien. Porque no pude salvarla, dijo simplemente. Mi esposa murió porque se nos escapó algo. Porque confié en el sistema y no insistí cuando mi instinto me decía que algo andaba mal. Me alejé porque no podía enfrentarme a otro paciente.
Otra oportunidad para fracasar. Miró a Verónica a los ojos. Pero verte perder la esperanza cuando sabía que no tenías por qué hacerlo. No podía abandonar eso. No esta vez. Verónica extendió la mano y le tomó la suya. Su agarre era fuerte a pesar de todo. Si tienes razón, dijo. Si esto realmente tiene tratamiento, ¿me ayudarás? Cole sintió la pregunta asentarse en su pecho. Pesada, aterradora, llena de posibilidades. Ya no tengo licencia, empezó. No me importa. El colegio médico no me importa. Verónica repitió, con voz más firme. Acabas de hacer algo que ningún médico ha hecho en 8 meses. Me has dado esperanza. Me has devuelto la sensibilidad en las piernas. Si puedes hacer eso, le apretó la mano. No me importan las licencias, los protocolos ni los procedimientos adecuados. ¿Me ayudarás? Detrás de ellos, el doctor Morrison estaba revisando las imágenes en una computadora. Las enfermeras se agolpaban a su alrededor. Ruth estaba cerca, con Iris aún en brazos, la pequeña haciendo señas. Cole podía leerlas incluso desde el otro lado de la habitación. Ayúdala, papá. ¿Cómo me ayudas a mí? Y en ese momento, Cole Barrett tomó una decisión. Sí, dijo. Te ayudaré. Las semanas siguientes fueron como ninguna otra experiencia para Cole. Trabajar con Verónica significó lidiar con el escepticismo del sistema médico mientras se confirmaba su diagnóstico. Significó largas conversaciones con el doctor Morrison, quien resultó ser más abierto de mente de lo que Cole había creído inicialmente. Eso significó consultar con especialistas a distancia, y sus antiguos colegas aparecieron de la nada cuando supieron que estaba retomando la práctica. El mapeo de las vías neurológicas lo confirmó todo. Verónica no tenía daños irreparables en la columna. Lo que tenía era un cerebro que había olvidado cómo comunicarse con su cuerpo, y Cole sabía exactamente cómo enseñarle a recordarlo. La terapia fue intensiva, no la rehabilitación física estándar que sus anteriores terapeutas habían intentado, sino ejercicios específicos de reentrenamiento neurológico, que obligaron a su cerebro a restablecer las vías latentes. Técnicas que combinaban la estimulación nerviosa con la visualización mental, reconstruyendo las conexiones sinapsis. A la vez, el progreso fue lento, frustrantemente lento. La primera semana no trajo ningún cambio visible, solo sesiones agotadoras que dejaron a Verónica exhausta y a Cole cuestionándolo todo. Pero él ya había pasado por esto antes. Sabía que la curación neurológica no seguía el mismo ritmo que la recuperación física. El cerebro funcionaba a su propio ritmo. La segunda semana trajo el primer avance. Un leve movimiento en el dedo gordo del pie izquierdo de Verónica durante una sesión. Pequeño, apenas visible, pero innegablemente real. Verónica rompió a llorar. Ruth también, quien se había convertido en una presencia constante durante las sesiones. Incluso Cole sintió que le ardían los ojos con la emoción que había mantenido reprimida durante 3 años. Está funcionando, susurró Verónica, mirando su pie. De verdad está funcionando. El progreso se aceleró a partir de ahí. Los movimientos se convirtieron en movimientos. Los movimientos se convirtieron en respuestas controladas. Para la 4ª semana, Verónica podía mover ambas piernas con esfuerzo deliberado. No caminaba, todavía no, pero la comunicación se fortalecía cada día. Durante esas semanas, Cole conoció la historia de Verónica, el accidente de coche que la había dejado atrapada en una silla de ruedas. La empresa tecnológica que había creado desde cero, ahora funcionando sin su participación directa. La soledad de estar rodeada de personas que la veían rota, dañada, menos de lo que había sido. Ahora todos me tratan diferente, dijo una tarde durante un descanso en la terapia. Como si fuera frágil, como si la silla de ruedas fuera lo más importante de mí. ¿En serio?
Preguntó Cole. Verónica reflexionó sobre la pregunta. Hace 3 meses, habría dicho que sí. La silla de ruedas era toda mi identidad, todo mi mundo. Pero ahora miraba sus piernas, que acababan de completar una compleja serie de movimientos. Ahora recuerdo quién era antes, quién puedo volver a ser. Cole lo entendía porque estaba haciendo lo mismo. Volver a la medicina no se trataba solo de ayudar a Verónica. Se trataba de recordar que era más que su culpa, más que su dolor, que alejarse no había honrado la memoria de su esposa. Había disminuido todo lo que ella había amado de él. Cuéntame sobre ella, dijo Verónica de repente. ¿Tu esposa? Cole se puso tenso, pero algo en los ojos de Verónica lo hizo responder. Se llamaba Rebecca. Era profesora de historia. Podía hacer que la Revolución Americana sonara como el acontecimiento más emocionante de la historia. Sonrió al recordarlo. Nos conocimos en la Facultad de Medicina. Ella estudiaba educación y cursaba biología como optativa. La ayudé a aprobar la clase. Ella me ayudó a mí. Recuerda que la vida era mucho más que medicina. ¿Cuánto tiempo estuviste casado? 10 años. Tuvimos a Iris después de 5 años de intentarlo. Rebecca dijo ir. Fue su milagro. La voz de Cole se quebró. Cuando ocurrió el aneurisma, yo estaba en el hospital trabajando hasta tarde en un caso complejo. Ella me llamó. Dijo que tenía un terrible dolor de cabeza. Le dije que tomara aspirina y se acostara. Para cuando llegué a casa, ella estaba inconsciente. La culpa seguía ahí, aguda y familiar, pero por primera vez, no era abrumadora. Revisé sus escáneres físicos de 2 semanas antes. El aneurisma estaba ahí, pequeño, pero visible si sabías qué buscar. Mi colega no lo vio. Yo tampoco lo vi. Cuando le eché un vistazo a su expediente. Y ella murió porque ambos estábamos demasiado ocupados, demasiado seguros, demasiado humanos. Verónica guardó silencio un momento. Por eso te fuiste. Ya no podía soportar ser humano, dijo Cole. No podía aceptar que se cometan errores, que no podamos salvar a todos. Así que huí. Acepté un trabajo donde lo único que podía romper era una paleta de carga. Me convencí de que era mejor para todos. Pero no era mejor, dijo Verónica con dulzura. No, asintió Cole. No lo era. Extendió la mano. Y le tomó la suya. Gracias por volver. Por no huir de mí. La terapia continuó. 5 semanas. 6. 7. La fuerza de Verónica fue aumentando. Gradualmente, su determinación inquebrantable, incluso en los días difíciles en que el progreso parecía estancarse. Cole ajustaba a él. Protocolos según sus respuestas, esforzándola cuando podía soportarlo y reduciendo la intensidad cuando su sistema neurológico necesitaba descansar. Para la 8ª semana, Verónica ya podía ponerse de pie con ayuda. La primera vez que se levantó de la silla de ruedas, todo el centro de rehabilitación pareció contener la respiración. El personal se reunió en la puerta. El doctor Morrison estaba de pie junto a ella con el equipo de monitoreo. Ruth sostenía la mano de Iris, ambas observando con lágrimas en los ojos. Verónica se aferraba a las barras paralelas, con los nudillos blancos por el esfuerzo. Cole estaba a su lado, listo para sostenerla si era necesario. Tú puedes, le dijo en voz baja. Tu cerebro recuerda. Confía en él. Verónica cerró los ojos, respiró hondo y se puso de pie. Le temblaban las piernas por el esfuerzo. Tenía el rostro tenso por la concentración, pero se puso de pie. Durante 30 segundos, se mantuvo en pie por primera vez en 9 meses. Cuando volvió a sentarse en la silla de ruedas, la sala estalló en aplausos. Verónica reía y lloraba al mismo tiempo. Cole se dio cuenta de que hacía lo mismo, abrumado por la intensidad de la emoción. Me puse de pie, dijo Verónica, apretándole las manos. De verdad me puse de pie. Sí,
confirmó Cole con voz ronca. Y la semana que viene te mantendrás de pie más tiempo. Y luego darás un paso. Y otro. Esto es solo el principio. Los medios de comunicación acabaron enterándose de la historia. Médico caído en desgracia regresa para salvar a Seo, rezaba un titular. Neurólogo emerge de su escondite para obrar un milagro médico, decía otro. La atención hizo que Cole se sintiera profundamente incómodo. Esto no se trataba de redención ni de curas milagrosas. Se trataba de un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado. Se trataba de una paciente a la que un sistema demasiado rápido le había fallado, impidiéndole ver los detalles. Pero Verónica manejó a los medios con su instinto de directora ejecutiva, aprovechando la atención para destacar los problemas de diagnóstico erróneo en casos neurológicos complejos. Se convirtió en defensora, inspirando a otros pacientes a buscar segundas opiniones, a cuestionar diagnósticos que no les parecían correctos y a confiar en su intuición. El colegio médico contactó a Cole. La conversación fue complicada. Su licencia había caducado y volver a ejercer requeriría una recertificación, horas supervisadas y una demostración de que aún era competente. Pero el doctor Morrison lo avaló. También lo hicieron una docena de antiguos colegas de Cole que habían seguido la evolución de Verónica. Y también la propia Verónica, en un testimonio que conmovió a varios miembros del colegio. 3 meses después de aquel primer ataque de dolor neuropático, Cole se presentó ante la junta médica y respondió a sus preguntas, explicó su ausencia, su culpa, su camino de regreso. Me alejé porque pensé que no era lo suficientemente bueno, les dijo. Regresé porque me di cuenta de que ser lo suficientemente bueno no es lo importante. Somos humanos. Cometemos errores. Pero también vemos cosas que otros pasan por alto. Establecemos conexiones. Sanamos. Y a veces eso importa más que ser perfectos. La junta deliberó durante 2 horas. Luego llamaron a Cole de nuevo. Doctor Barrett, dijo el presidente, estamos preparados para ofrecerle una licencia provisional, práctica supervisada durante 6 meses, y luego una revisión completa. Pero levantó la mano antes de que Cole pudiera responder. Tenemos una condición. Usted trabaja exclusivamente con casos neurológicos complejos, los que otros médicos no pueden resolver. Los rompecabezas diagnósticos. Ahí es donde sus habilidades son más valiosas. Cole sintió que algo se abría en su pecho. Acepto, dijo. La semana 12 de la terapia de Verónica trajo el momento por el que habían estado trabajando. La sala principal de terapia del centro de rehabilitación estaba llena. Personal, pacientes, el doctor Morrison, Ruth. Iris estaba sentada en la primera fila, haciendo señas con entusiasmo. Verónica estaba de pie en un extremo de las barras paralelas. Su silla de ruedas estaba vacía a 4,5 metros de distancia. ¿Sabes cuál es la meta?, dijo Cole, de pie en el punto medio. 4,5 metros. Ya lo has hecho antes con apoyo. Hoy lo harás. ¿Y si me caigo?, preguntó Verónica. Estaba nerviosa. Él lo notaba. Este era el momento que definiría si se había recuperado de verdad o si siempre necesitaría ayuda. Entonces te levantas, dijo Cole simplemente. De eso se trata. No de que no te caigas nunca, sino de que puedas volver a levantarte. Verónica asintió. Soltó las barras paralelas. Por un momento, se quedó allí parada, buscando el equilibrio. Entonces, dio el primer paso. Su pierna derecha se movió hacia adelante, temblorosa, pero controlada. Luego la izquierda. Otra derecha. Otra izquierda. La habitación estaba en silencio, salvo por su respiración y el suave sonido de sus pies en el suelo. 5 pies. 10 pies. A los 12 pies. La pierna izquierda de Verónica flaqueó. Fría, tensa, a punto de moverse. Pero se controló. Se estabilizó y siguió adelante. 13 pies.
14 a los 15 pies, llegó a la silla de ruedas, pero en lugar de sentarse, se giró. Y miró a Cole. No la necesito, dijo. Las lágrimas corrían por su rostro. Ya no necesito la silla de ruedas. Dio otro paso hacia él, luego otro. Pasó junto a la silla de ruedas y se lanzó a sus brazos. La sala estalló en aplausos y vítores. Ruth sollozaba abiertamente. El doctor Morrison negaba con la cabeza, asombrado. Iris corrió hacia ellos. Y Cole alzó a su hija, rodeándola con un brazo y a Verónica con el otro. Los tres juntos, en un momento que se sintió como la sanación en su forma más pura. Más tarde, cuando la celebración se apagó y la multitud se dispersó, Cole y Verónica se sentaron en la sala de terapia vacía. ¿Qué sigue?, preguntó ella. Para ti, terapia continua, recuperar fuerzas, asegurarnos de que los caminos permanezcan abiertos. Probablemente otros 3 meses de sesiones regulares. Y para ti, pensó Cole, vuelvo a ser médico oficialmente. La Junta aprobó mi licencia provisional esta mañana. Verónica sonrió. Oí que puede que tuviera algo que ver con eso. La fundación de mi empresa está financiando un nuevo centro de diagnóstico en el hospital con un enfoque específico en casos neurológicos complejos que no se ajustan a los protocolos estándar. Lo miró a los ojos, interesada en dirigirlo. Cole sintió el peso de la oferta, una oportunidad no solo de volver a ejercer la medicina, sino de centrarse en los casos que más lo necesitaban. Pacientes como Verónica, que necesitaban a alguien que viera lo que otros pasaban por alto. Hay una afección, dijo, dígame cuál es. No trabajo dentro del sistema actual. Necesito autonomía para cuestionar los diagnósticos, para oponerme a los protocolos establecidos cuando mi instinto me dice que algo anda mal. Necesito poder dedicar el tiempo necesario para ver realmente a los pacientes. Hecho, dijo Verónica. Inmediatamente. ¿Algo más? Mi hija siempre es lo primero. Si Iris me necesita, salgo del quirófano si es necesario. Obviamente. La expresión de Verónica se suavizó. Cole, no tienes que elegir entre ser padre y ser médico. Puedes ser ambas cosas. Rebecca habría querido que fueras ambas. Cole sintió que el último resquicio de su culpa se desvanecía. Le habrías caído bien, dijo. Habría admirado tu tenacidad. Como te negaste a aceptar lo que todos te decían que era imposible. Parece que era extraordinaria, dijo Cole. Lo era. Y creo que estaría contenta de que te hubiera ayudado. Entonces regresé. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento. Luego Verónica preguntó, ¿crees que nos habríamos conocido si el accidente no hubiera ocurrido? Probablemente no, dijo Cole. Honestamente, estaba bastante dedicado a esconderme en mi trabajo en el almacén. Quizás, después de todo, algo bueno salió de todo eso, dijo Verónica. Se puso de pie, tomándose un momento para recuperar el equilibrio, y luego caminó hacia la ventana. Pasé 8 meses pensando que mi vida había terminado, que todo lo que importaba se había ido. Pero estando aquí, ahora, me di cuenta de que tenía que perderlo todo para descubrir quién era realmente, para descubrir de qué era capaz. Se volvió hacia Cole. Tú me diste eso. Me devolviste mi vida. Tú hiciste el trabajo, replicó Cole. Yo solo te mostré el camino. Entonces aceptemos que nos salvamos mutuamente, dijo Verónica. Extendió su mano. Socios. Cole se puso frente a ella y le estrechó la mano. Socios. 6 meses después, el Centro de Diagnóstico Neurológico Barrett abrió sus puertas. No era grande, solo 4 consultorios, una pequeña área de terapia y una oficina donde Cole podía revisar casos e investigar. Pero era suficiente. La noticia corrió como la pólvora. Llegaron pacientes de todo el país, pacientes que habían ido a todas partes,
que habían probado de todo. Los casos desesperados, los diagnósticos imposibles, las personas a las que el sistema médico había fallado. Cole los vio a todos. A algunos pudo ayudar, a otros no, pero siempre les brindó verdad y compasión en lugar de falsas esperanzas. Y poco a poco, formó un equipo. Especialistas dispuestos a cuestionar los protocolos establecidos. Terapeutas que comprendían que la curación no era igual para todos. Enfermeras como Ruth, que lo había seguido desde el centro de rehabilitación, que entendían que a veces la mejor medicina era tomarse el tiempo para realmente ver a alguien. Verónica se convirtió en la defensora más elocuente del centro, hablando en conferencias médicas sobre la importancia de preguntar. Diagnóstico, confiar en la intuición del paciente, recordar que, detrás de cada historial clínico había un ser humano. Subió a cada escenario sin ayuda, prueba viviente de que lo imposible podía hacerse realidad con el diagnóstico y el tratamiento adecuados. En el primer aniversario de los primeros pasos de Verónica, el centro organizó una pequeña celebración. Los pacientes actuales se mezclaron con los antiguos, compartiendo historias de recuperación y esperanza. Iris corría entre la multitud, intercambiando lenguaje de señas con otros niños, con su salud estable bajo el cuidado atento de Cole. Cole estaba de pie en la puerta de su oficina, observando. Ruth apareció a su lado con 2 tazas de café. «Lo hiciste bien, Doc», dijo, entregándole una taza. «Lo hicimos bien», corrigió Cole. «Todos nosotros». «Rebecca estaría orgullosa», dijo Ruth en voz baja. Cole asintió, con un nudo en la garganta. «Sí, creo que lo estaría». Verónica se acercó, moviéndose entre la multitud con una confianza natural. Era difícil creer que hacía un año estaba en silla de ruedas. Era aún más difícil recordar a la mujer derrotada, que había perdido la esperanza. «Es hora de hablar», dijo, agarrando el brazo de Cole. «Eres el director del centro. Di algo inspirador». «Soy médico, no orador motivacional». «Qué lástima. Ahora eres ambas cosas». Lo llevó al frente de la sala, donde alguien había colocado un micrófono. La multitud guardó silencio y se giró para mirarlos. Cole observó los rostros reunidos. Pacientes a quienes les habían dicho que nunca caminarían, ahora de pie. Familias a quienes les habían dicho que aceptaran lo imposible, ahora celebrando la recuperación. Profesionales médicos que habían aprendido a mirar más allá, a cuestionar con mayor rigor, a luchar más tiempo. «No soy bueno dando discursos», comenzó, y varias personas rieron. «Pero sé algo sobre tocar fondo, sobre perderlo todo, sobre tener tanto miedo de volver a fracasar que dejas de intentarlo por completo». Encontró a Iris entre la multitud y le envió un mensaje por señas. Ella le respondió con un mensaje de amor y orgullo. Hace un año, estaba convencida de que ya no merecía ser médica. Que había perdido el derecho cuando no pude salvar a alguien que amaba. Pensaba que esconderme era lo mismo que sanar. Pensaba que la seguridad era lo mismo que la paz. Sus ojos se posaron en Verónica. Entonces conocí a alguien que me recordó que no sanamos escondiéndonos. Sanamos enfrentando lo que nos asusta, arriesgándonos a preocuparnos incluso cuando sabemos que podríamos fallar, eligiendo la valentía en lugar de la comodidad. Este centro existe porque una mujer se negó a aceptar lo imposible, porque exigió algo mejor, porque tuvo el valor de confiar en un médico que ya ni siquiera ejercía. La voz de Cole se quebró por la emoción. Pero también existe porque a veces los que están rotos pueden sanar a otros. Porque a veces tienes que perderte para encontrarte. Porque a veces lo peor que te sucede te lleva exactamente a donde necesitas estar. Levantó su taza de café. Por las segundas oportunidades, por las recuperaciones imposibles. A todos los que se niegan a rendirse, incluso cuando el mundo les dice que deberían, gracias por permitirme ser parte de sus caminos. La sala estalló en aplausos.
Iris corrió hacia él y él la alzó, abrazándola con fuerza. Verónica estaba junto a ellos, y Ruth y el doctor Morrison, quien se había convertido en un colega cercano. Una familia construida a partir de pedazos rotos, más fuerte por haber sido fracturados. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa y el centro estuviera a oscuras, Cole estaba de pie en su oficina mirando las fotos enmarcadas. En la pared, Iris en su último chequeo, sonriente y sana. La primera paciente del centro. Caminando después de que le dijeran que nunca lo haría. Su licencia médica. Restituida y reluciente en su marco. Y en el centro, una foto de Rebecca. Sonriendo, radiante, eternamente joven. Encontré el camino de regreso, le dijo a su foto en voz baja. Me tomó 3 años y conocer a alguien tan terca como tú, pero lo encontré. Estoy ayudando a la gente de nuevo. Estoy siendo el médico. Creíste que podía serlo. Espero que eso te haga feliz. La foto, por supuesto, no respondía, pero en el silencio de la oficina, Cole sintió algo asentarse en su pecho. Paz. No la ausencia de dolor, sino la presencia de un propósito. Su teléfono vibró. Un mensaje de Verónica. Consulta de una nueva paciente. Una mujer a la que le dijeron que nunca se recuperará del daño causado por un derrame cerebral. ¿Te suena familiar? Te envío su expediente. Cole sonrió, abrió su portátil y consultó el expediente. En cuestión de minutos, estaba absorto en las imágenes y los resultados del laboratorio. Su mente trabajaba con posibilidades y patrones. En algún lugar de los datos había una respuesta, una oportunidad, una esperanza. Eran casi las 12 de la noche cuando finalmente cerró el portátil. Mañana llamaría a la paciente, revisaría su caso con el equipo, comenzaría el proceso de impugnar el diagnóstico, luchar por un mejor resultado, negarse a aceptar lo imposible. Esta noche, volvió a casa con su hija, la besó en la frente mientras dormía, se preparó un sándwich porque se había olvidado de la cena otra vez. Se sentó a la mesa de la cocina y contempló la vida que había reconstruido de las cenizas. No era la vida que había planeado. No era la vida que había tenido antes, pero era buena, llena de significado, propósito y esperanza. Y por primera vez en 3 años, Cole Barrett volvió a sentirse el mismo. Un padre, un médico, un hombre que había aprendido que no te curas evitando el dolor, te curas atravesándolo, dejando que las heridas se fortalezcan, transformando tu peor fracaso en tu mayor propósito. Afuera, las luces de la ciudad brillaban contra la oscuridad. Adentro, Cole estaba sentado en su pequeña cocina, planeando los milagros del día siguiente. Un paciente a la vez, un diagnóstico imposible a la vez, una segunda oportunidad a la vez. El trabajador del almacén que había sido un neurólogo legendario ya no estaba. En su lugar había algo mejor. Un sanador que comprendía que a veces el mayor regalo que se le puede dar a alguien no es una cura. Es la esperanza. Y a veces eso basta para cambiar.